responsable y equitativo. La ex jueza María Belén Domínguez fue sentenciada a 3 años de prisión por el delito de tráfico de influencias. Esto tras conceder una acción constitucional al ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, para mantenerlo en su cargo. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto hasta ahora es con el doctor Edison Carrillo, abogado de ex concejales de Quito de oposición, para hablar sobre estos 3 años de prisión para la ex jueza María Belén Domínguez, quien concedió en su momento una medida irregular en favor del exalcalde destituido Jorge Yunda Machado. Doctor Carrillo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, muy buenas tardes. María del Carmen, muy buenas tardes a todos los quiteños. Doctor, ustedes yo creo que luego de casi 3 años se ha logrado establecer lo que nosotros indicamos desde la primera audiencia de acción de protección que llevó la hoy ya sentenciada doctora Domínguez. Recordemos que cuando se hizo la acción de protección se lo hizo a las 5:03 de la tarde, cuando ya estaban cerrados las otras unidades judiciales. Esto sirvió para que se cierre completamente la oportunidad de que la competencia caiga en otro de los jueces. Y lo que es peor, se le ingresa bajo un acto urgente. Esto bajo disposición de la jueza Domínguez, que en ese entonces les llevó y les acorraló en este mismo delito a funcionarios judiciales que lo único que estaban haciendo era cumplir con su trabajo. Lamentablemente, Fausto, se ha dado fin a esta primera parte, pero yo creo que debería haber una segunda parte. ¿Quién se benefició con esta acción de protección? ¿Quién se benefició con esta decisión tanto de primera como de segunda instancia? Recordemos que la acción constitucional que se llevó a cabo ya en la Corte Constitucional fue en contra de las 2 acciones que se presentaron tanto en primera como en segunda instancia y que fueron casos similares. Nos hemos olvidado también del doctor Soto, que por obra y gracia apareció también unas medidas cautelares bajo su jurisdicción, bajo su competencia, poniéndole como un cobro de honorarios profesionales. Esto también es parte de esta metástasis que ha tenido el Consejo de la Judicatura. Lamentablemente no se ha dado el seguimiento necesario para que los jueces también vayan recopilando información y vinculen a quienes deben estar vinculados en este proceso. Ahora, doctor Carrillo, usted menciona, doctor Carrillo, usted menciona, por ejemplo, el caso de la ex jueza Domínguez, también del doctor Soto, que es otro de los jueces que participó en esta concesión de medidas y beneficios irregulares, de forma irregular, en favor del exalcalde Jorge Yunda. Y aquí, como usted bien señala, hay un denominador común, tanto en el caso de la jueza Domínguez, tanto en el caso de Soto, como también de Gabriela Beltrán. No nos olvidemos que es una de las funcionarias judiciales a quien, según se ha dicho, se le vulneró sus claves, se le vulneró su usuario inclusive. Ella hoy por hoy está fuera de la función judicial, es una funcionaria que hacía su trabajo y vulneraron esas claves en otra delegación. Sin embargo, ella está con sumarios administrativos, con investigaciones previas, pero hay un denominador común en esto, que es el exalcalde. Fausto, qué bueno que le nombras a Gabriela, porque puedo dar fe que la conozco como funcionaria. Yo estuve algún tiempo trabajando en el Consejo de la Judicatura y se puede dar fe de muchos funcionarios que lamentablemente hacen la labor de hormiguitas, son los que trabajan, los que ingresan los procesos, y que lamentablemente, como en este caso se dejó demostrado, solo lean el acta en donde se dan las versiones para que se dé la sentencia de la jueza Domínguez. Como la jueza Domínguez llama por teléfono, manda por los mensajes para que sea sorteado, para que le reciban al señor que viene desde una orden de arriba. Recordemos quiénes estaban en ese momento en el Consejo de la Judicatura y quienes ahora están presos por el caso Metástasis. Yo creo que aquí tiene que hacerse una investigación más a fondo. Diana Salazar no pudo haberse quedado solamente con este pedacito del delito, sino tiene que investigarse. Y como lo dices, Fausto, recordemos que cuando se hizo una entrevista al movido Jorge Yunda, claramente fue, yo no sé, porque esa acción de protección la firmó él, no firmó con ningún abogado, solo la firmó él.
como persona natural. Y cuando alguien le preguntó, pero ¿usted recuerda la acción de protección que ingresó en la unidad judicial de Quitumbe? Dijo, no sé, tantas acciones que he presentado. Así de descarada fue la respuesta. Primero le endosó el tema a su abogado. Cuando se detectó que era la firma de él, se le dijo en qué momento, a qué momento fue o llegó hasta la delegación, hasta el complejo judicial en Quitumbe, y tampoco recordaba. Y esto es parte de todas estas irregularidades que fueron para entonces habituales, parte de las acciones del exalcalde Jorge Yunda. Y me refería justamente a eso, a este denominador común en los tres casos de la jueza Domínguez, la ex jueza Domínguez, hoy condenada a los 3 años por este tráfico de influencias, de Soto y también de la funcionaria Gabriela Beltrán. Y hago énfasis en esto porque son quienes han terminan pagando esta factura producto de estas irregularidades. El delito de cohecho, y hago referencia al delito de cohecho como un delito de doble vía, porque para el cohecho existe la persona que propone entregar esta dádiva al funcionario y el funcionario que exige o recibe a cambio de. El tráfico de influencias es un delito similar. Alguien debió haber ofrecido para beneficio o beneficiarse de, y sabemos con nombre y apellido quién fue. Lamentablemente, todo se quedó en una Gabriela Beltrán destituida, una Gabriela Beltrán con sumarios, en una jueza Domínguez con una pena mínima, porque recordemos que la pena máxima fue la que debió haberse aplicado aquí, que son de 5 años, y que lamentablemente ahí solo se le está haciendo pagar tal vez un proceso judicial o un mal accionar, donde el Consejo de la Judicatura con la Fiscalía fueron los que impulsaron, pero aquí le fallaron a Quito estos jueces, porque nos tuvieron casi 1 año esperando, lo que al final tuvimos razón siempre. Se cometió un ilícito en la acción de protección que se presentó ante la jueza Domínguez. Recordemos, Fausto, que en la acción de protección ya se presentó un informe que realizaron en el Consejo de la Judicatura, un peritaje que se realizó que decía que fue mal llevado el proceso, que no debió haberse sorteado como se sorteó. De igual manera pasó con el juez Soto. Son lamentablemente cosas que le llevaron a Quito a caer en un hueco profundo que afortunadamente en 18 meses de la siguiente administración se pudo llegar a una tranquilidad y donde se pudo llegar a recuperar el tiempo perdido. Pero lamentablemente también así hubieron muchos tiempos que se perdió con esta lamentable administración de... Y para poner precisamente en contexto esta parte que usted menciona de una de estas irregularidades que han salpicado a los funcionarios judiciales, precisamente revista Plan B, el portal Plan B recoge en una de esas partes, por ejemplo, el 7 de julio del 2021, una funcionaria ingresó una solicitud en el sistema automático del trámite judicial, en el SATYE, conocido así, como un procedimiento verbal sumario relacionado con otro caso que se ventilaba en el 2017. Este último proceso correspondía a una acción de protección que había presentado Jorge Yunda en contra de directivos del Nacional. Es decir, de alguna forma se dieron modos para este tipo de mañoserías y meter una acción y que evidentemente le permitía, Fausto, y le permitió para entonces... Perdón interrumpirte, pero es básico saberlo. El juez o los jueces, por no dar nombres, sabemos que estuvieron mezclados con metástasis por acciones de protección manipuladas. ¿Sí? El modo operando que tenían estas personas era simple. ¿Cómo hago que caiga justo donde Fausto, el juez Fausto, que quiero que caiga ahí? Era simple. Lo proponían porque bajo el proceso que tú estabas siguiendo, ¿no?, simplemente se ponía uno de honorarios profesionales. Y este proceso de honorarios profesionales tenía que determinarlo el mismo juez que sustanció la causa. Entonces, oh sorpresa, después nos equivocamos. No ha sido honorarios profesionales y ha sido acción de protección. Pero ya se radicó la competencia. Estaba perfeccionado el tema, pero ya estaba el juez con competencia. Y como se llaman a la justicia constitucional, la justicia constitucional tiene prioridad y no podía sacrificarle y volver a decir, no ha sido honorarios profesionales, nacemos de otro juez. Ya se quedaba ese juez con la competencia y la jurisdicción. ¿Cómo hicieron el caso de Domínguez? Simple. Esperaron que pase las 5 de la tarde, como ya te hice notar, y lo ingresan como un acto urgente. Eso es lo que dicen las versiones de todos los testigos que fueron llamados en este proceso. La jueza Domínguez mandó mensajes, indicó que se le haga sorteo por acto urgente. Al ser un acto urgente y al estar en Quitumbe, simplemente tenía que acogerlo la jueza Domínguez. O sea, este modo de operandi que tienen estas personas
estaba ya determinado. Y no es un caso aislado. Óigase bien, doctora Salazar, ha hecho bien las cosas, pero que no se le escape por las rejillas este tipo de acciones que también están vinculadas a esta podredumbre que se llamaba el Consejo de la Judicatura, a estas malas prácticas que lamentablemente dejan sin trabajo a personas que son inocentes y que dejaron a Quito casi un año al punto del abismo y sin saber quién era el que tenía que ejercer la alcaldía. Ya hay fiscal. Esta acción de protección, Fausto, esta acción de protección no tuvo por qué haberla conocido ella. Desde ahí se debió haber ya evacuado en el ámbito constitucional que no era posible determinarlo. Pero si cualquier perito de los palotes, cualquier Edison Carrillo va a presentar una acción de protección, los jueces lo que hacen es decirle, no señor, vaya por la vía administrativa, no señor, vaya por la vía judicial, que es la que corresponde. Pero aquí, aunque sabían que era un tema administrativo, que ya fue determinado por el contencioso electoral, aún así lo acogió. ¿Quién benefició? Jorge Yunda. Yo lo digo con nombre y apellido, Jorge Yunda. No hay otra persona que se haya beneficiado con este tiempo. Y volviendo a esta parte, doctor Carrillo, volviendo a esta parte, lo que usted mencionaba precisamente al inicio, y usted como abogado de, en este caso, de los ex concejales de Quito que estaban en la oposición, quienes impulsaron también estos procesos, pide entonces que se investigue la participación de Jorge Yunda en este tipo de acciones irregularmente concedidas. A la jueza Domínguez le sancionan por tráfico de influencias. ¿A favor de quién? ¿Quién fue el beneficiado con este tráfico de influencias de la doctora Domínguez? Indican que viene alguien desde arriba del Consejo de la Judicatura que le ordenó que llegó un joven con un maletín y con el documento para presentar y que llega a partir de las 5 de la tarde porque supuestamente el alcalde no les firmaba. Ah, bueno. ¿Quién fue el beneficiado de todo esto? Y que investiguen. Si es que es alguien de arriba del Consejo de la Judicatura, que en su momento, cuando estuvimos en todos estos procesos, se dio hasta nombres y apellidos de algunas personas que estarían vinculadas con este tipo de acciones, que ya alguno está hasta destituido del Consejo de la Judicatura, otros renunciaron. Entonces, Fausto, no puede quedarse aquí. Un llamado al Consejo de la Judicatura, un llamado a la doctora Salazar. No puede quedarse esto ahí. Esta sentencia sí, con lo mínimo, 3 años, de acuerdo, porque debe haber sido 5, porque tuvo un interés particular. Este fue un tema que involucró a toda la ciudad, a Quito entero le tuvo a punto del abismo, como les digo, y que lamentablemente retrasó a la ciudad capital. Eso debió haberlo considerado el juez. No es solamente una falta a sus funciones, sino el daño que ocasionó a Quito, con toda la pérdida que tuvo Quito, con todo el retraso que tuvo Quito de ejecución. Increíble que se hayan dado este tipo de cosas. Bueno, hay una sentenciada por este caso. Increíble que lo hayamos tenido como alcalde. En todo caso, doctor Carrillo, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Gracias, María del Carmen. Y gracias, Fausto, porque en verdad todo esto sale a raíz del trabajo investigativo que hacen las personas, los periodistas, y que sacan a la luz este tipo de secuelas que vienen a raíz de intereses particulares. Que se descubra quién es el beneficiario ahora de todas estas mañas que se utilizaron en el Consejo de la Judicatura. Para eso está el periodismo precisamente. Doctor Carrillo, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Un gusto y muchísimas gracias. Gracias. Ha sido Edison Carrillo, abogado de los ex concejales de Quito de oposición, hablando sobre esta sentencia en contra de la ex jueza María Belén Domínguez por tráfico de influencias, precisamente un caso que benefició en su momento al ex alcalde removido Jorge Yunda. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.